Les hablábamos de un caso que se dio en el 2019. Dos chicos que estaban con sus abuelos fueron asesinados en un establecimiento ganadero en el Chaco paraguayo. Hay una trama que tiene violencia, robo, abigeato de por medio y que tiene en total a cuántas personas involucradas ya con una condena que se está empezando a dar a conocer Fátima Garay en este momento, condenas bastante altas, por cierto, donde se logra comprobar la participación de estas personas en el crimen. ¿Cómo han matado a estas 4 en total en este establecimiento ganadero y qué es lo que pretendían? Contanos, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Santiago. Muchas gracias. Pena máxima para los principales acusados por la muerte de estos 2 abuelos y también de sus nietos. Hablamos de Vicente Ramírez, de 30 años, condenado a 30 años, más 10 años como medida de seguridad, de Elizabeth Duarte, su pareja, condenada también a 30 años, más 10 años como medida de seguridad. La lista sigue con Cesario Duarte, condenado a 12 años y 6 meses por abigeato, producción de documentos y no auténticos. Los demás están también por homicidio y abigeato. Y luego los hermanos José y Carlos Vera, condenados a 6 años por abigeato y robo agravado. Termina esta lista de 6 condenados con Ricardo Ramírez con 5 años. Para tener el contexto de este caso muy, pero muy fuerte, Alcibiades Desiderio Ayala, él tenía 73 años, su esposa Francisca Nidia Núñez tenía 71 años. Ellos fueron con sus 2 nietos aprovechando las vacaciones de invierno en julio del año 2019. El nieto tenía 10 años y la nieta tenía 8 años. Estaban en primaria en el Colegio San Agustín de Loma Prieta. Fueron asesinados a sangre fría en la estancia Tahuató, en Marista López, Chaco paraguayo. El principal acusado es el capataz Vicente Ramírez Acosta, que ya comenté que fue condenado a 40 años de cárcel. El abuelo, el señor Ayala, junto con su esposa y su nieto, salieron de Asunción un 8 de julio del año 2019 y se hospedaron en un hotel en Filadelfia. Al día siguiente se levantaron temprano, llevaron todas las provincias y fueron 200 kilómetros aproximadamente del lugar. Los abuelos llegaron a la estancia. Su error aparentemente fue no avisar que iban porque se estaba generando un robo planeado hace varios días de todo su ganado. Ven que todas las vacas están en el corral, se bajan y entran directamente, ¿verdad? Muy asustados. Los abuelos y los nietos descienden de la camioneta, ¿verdad? Jamás iban a pensar lo que iban a ocurrir, porque ni bien llegaron, ellos le enviaron una fotografía a los padres de los niños, es decir, a su hija, diciendo que llegaron bien. Ahí está la última fotografía de ellos. Dijeron que estaba bien y que iban a quedarse unos días, ¿verdad? Entraron a la habitación y el primero en recibir el tiro fue el abuelo con una escopeta calibre 12 que fue por parte del capataz condenado a 40 años. Después directamente ya fue asesinada la esposa. Respecto a los niños, que es lo más frío y grave, le dispararon a la niña, se cree que no murió al instante, entonces le dieron un segundo tiro ya, que acabó con su vida al instante. Y luego el niño, como vio toda esa escena, intentó correr de la estancia, pero luego otro de los cómplices le disparó con una pistola que le alcanzó directamente en la nuca y allí perdió la vida. ¿Cómo los padres se enteraron? Ellos estaban tratando de comunicarse con ellos, como ya hacía 10 días aproximadamente, 4 días no tenían noticia, entonces tuvieron que recurrir a los vecinos. Imagínense, 4 días estuvieron el capataz con los cuerpos enterrados en la estancia. Luego de una investigación también realizada, la investigación estuvo a cargo del Departamento Antisecuestro, se logró detener a 9 en total. Algunos tuvieron salida alternativa y hoy estamos observando en imágenes 6 fueron condenados. También esta es una historia muy triste porque los padres de los niños quedaron, una de ellas, la mamá quedó sin sus padres y sus hijos, quedaron el matrimonio y luego el padre murió durante la pandemia, entonces la madre queda sola. Es un golpe bastante duro y luego de 4 años por lo menos ya
se tiene una condena muy ejemplificadora, una investigación también que estuvo realizando el fiscal Andrés Arriola y el abogado querellante, el abogado José dos Santos ahora, que tiene una condena bastante alta. El capataz va a guardar reclusión en la penitenciaría de Concepción y su pareja va a guardar reclusión en la cárcel de mujeres de Buen Pastor. Algunos van en Tacumbú también, los que tienen menor condena, y otros en Emboscada, Santiago. Una verdadera tragedia. El relato es escalofriante, Fátima. Atroz el crimen por la manera en la que se dio. ¿Los niños cuántos años tenían en ese entonces, decías? 8 y 10 años. El niño tenía 10 años y ella tenía 8, la niña tenía 8 años, ¿verdad? Ellos siempre acompañaban a los abuelos, como era en la estancia, había muchos animales y los abuelos iban cada tanto nada más, porque está, imagínense, a 200 kilómetros de Filadelfia, tenemos como 560 kilómetros más o menos de Asunción. Los padres se fueron confiados, ¿verdad? El capataz también era de confianza, pero ellos estaban planeando un robo. Fue realmente una investigación muy grande la que se realizó, porque luego los responsables, algunos estaban en Concepción, otros estaban en Asunción, y como para armar el rompecabezas, y vemos las ilustraciones que había realizado el diario Última Hora, donde se grafica bien según el relato, ¿verdad?, de la fiscalía, ahí cuando llegan los abuelos, luego cuando le disparan a la niña, luego el pequeño que quiere correr. Realmente es una situación que uno no se imagina, de que estas personas hayan tenido la sangre fría por sobre todo de matar a sus patrones con los cuales ya estaba trabajando hace muchos años, y después los niños, porque los niños le conocían perfectamente y ellos creían de que iban a realizar el robo. Mira, a veces creemos que el abigeato es algo simple, ¿verdad? Pero el caso del abigeato derivó en homicidio y otros delitos más, Santiago. Impresionante la historia. ¿Y cuánto tiempo llevaba esta gente trabajando para esta familia? Y uno de ellos, el capataz, por ejemplo, ya tenía cerca de 8 años más o menos trabajando con ellos, ¿verdad? El capataz y su pareja, ¿verdad? Aparentemente eran de confianza para la familia. Y en esta ocasión ellos querían robar todos los animales, ¿verdad? Y ellos llevaron después en un frigorífico de Concepción. Ellos ya tenían absolutamente bien planificado lo que iban a hacer. No se imaginaron de que ellos iban a venir antes, ¿verdad? Porque en esta ocasión ellos no avisaron que iban camino a la estancia, ¿verdad? No había mucha señal luego, porque cuando los padres de los niños asesinados intentaron comunicarse, se pudieron comunicar con uno de los vecinos que estaba a casi 100 kilómetros del lugar, ¿verdad? Que no pudo irse en el día, ¿verdad? Pero después luego que ella le parecía muy raro de que ellos no se comunicaran, entonces directo se comunicó a la policía y fueron hasta el lugar. Tuvieron que desenterrar, inclusive por una cámara séptica estaba uno de los niños, Santiago. Por eso hablamos de una condena ejemplificadora. En este caso concreto, un tribunal de Filadelfia, ¿verdad? Pues el hecho estaba en la circunscripción judicial de Filadelfia, entonces es allí donde se desarrolló este juicio oral y público, que se pospuso también en muchísimas ocasiones, pero que finalmente ahora, a cerca de las 7:40 más o menos, ya se dio la sentencia definitiva para estos 6 acusados que faltaban. Gracias, Fátima. Mañana lo ampliamos, por supuesto, en La Lupa por Telefuturo desde las 6 de la mañana. Qué desafiante también para la investigación, ¿no? La unidad antisecuestro es la primera que toma intervención. Posterior a eso, el trabajo para sistematizar lo sucedido, reconstruir a partir de elementos que probablemente eran los de la escena del crimen del fiscal Arriola, que en aquel entonces estaba en el Chaco paraguayo y que luego de la muerte del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, se convierte también en fiscal titular de la unidad de crimen organizado en esa dependencia que estaba a cargo del fiscal Pecci. Lo conocimos probablemente algunos en aquel episodio también al que hace referencia Fátima, año 2019, y otros que se habían dado en el Chaco paraguayo. Pero indudablemente estamos hablando de un caso atroz desde todo punto de vista y un relato escalofriante que se logra corroborar en juicio también. Gracias, Fátima, muy amable.